Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del Movimiento de Cursillo de Cristiandad. El Movimiento de Cursillo de Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche me acompañan ustedes conmigo porque no tengo a los invitados que suelen acompañarme. Pero no importa, estamos aquí para compartir con ustedes sobre un tema que nos ayude a nosotros a comprender el sentido que tiene el cristianismo. Es un llamado a la santidad. Jesucristo, ¿verdad? Siendo Dios, se hizo verdaderamente hombre, solidario con el hombre, ofrendó su vida para infundirnos su vida, asumió toda la miseria humana, para que nosotros ahora, después de él dado muerte a la miseria humana, nos invita a nosotros a poder asumir todo lo divino de él, la vida de la gracia, en un camino hacia aquello que nos llaman a la santidad. Es muy probable que muchas personas piensen de que eso solamente aplica a algunos pocos. No, el llamado es para todos, cristianos o no cristianos. Esa es nuestra misión, poder llevarle la buena nueva de saber que Dios te llama para vivir en la comunión con Él eternamente. Hay un sacerdote que se llama Joshan Rodríguez, en un artículo en el cual nosotros vamos a utilizar de tema para poder compartir con ustedes, y él, ¿verdad? En este escrito nos dio 5 puntos que hay que vigilar a diario para saber si estamos o no en camino a la santidad. Porque por supuesto, si uno le preguntara a muchas personas, muchos católicos, ¿usted quiere ser santo? Bueno, pues mucha gente dice, sí, yo quiero ser santo, pero buscarla de manera efectiva, eso es el test que vamos a hacer nosotros con 5 puntos. Y este sacerdote, ¿verdad? Hace una lista de 5 puntos que nos ayudan a nosotros a reflexionar. Nos parece muy razonable, pero realmente en la vida crear un hábito para poder hacer estas cosas que suelen ser muy sencillas y ordinarias, también requieren mucha perseverancia. Y por eso el primer punto que él destaca es que hay que tener perseverancia, paciencia y mansedumbre. Saben que son virtudes. Una virtud es un buen hábito. Nosotros, en los seres humanos, nos desarrollamos, ¿verdad? Y practicamos muchas veces gestos, pensamientos y forma de vivir. Y a eso nosotros le llamamos hábito. Hábito que algo nos nace con poca, ¿verdad? Sin mucha fuerza, ¿verdad? Lo hacemos ya casi de una manera inmediata. Con poco, ¿verdad? Con poca fuerza para poder hacerlo, sino que nos nace el querer hacerlo. Se crean hábitos. Y los hábitos se dividen en 2 categorías. Hay unos buenos y otros que son malos. Los que son buenos le llaman virtudes. Y ahí los que son malos le llaman vicios. Hay personas que tienen vicios a la menor provocación, pues están en la adicción de drogas, en la adicción de alcohol, adicción de pornografía y adicción de muchas cosas que los ata, que les priva libertad. Sin embargo, las virtudes todo lo contrario. Son hábitos que nos nacen, que espontáneamente, con poco esfuerzo, nos nace hacer un bien. Y eso son perseverancia, paciencia y mansedumbre. El decirlo nos parece algo, sí, fácil, esas 3 cosas, pero miren, el punto que él trae es que Dios se convierte en la fuente de tu fortaleza interior. Y sabemos que en la vida nuestra, en de todo, podemos tener situaciones en la vida que a veces son graves, otras nos traen desesperanza, la que sea, pero cuando sabes y sientes que Dios está contigo, entonces todo está bien. Dios está contigo, ánimo, ten perseverancia, Dios está contigo. Es que me pasan tantas cosas en la vida, mira esta enfermedad, o mira la peor de enfermedades que es la soledad. Con perseverancia, con paciencia y tranquila, con mansedumbre, porque Dios anda contigo. Y el valor de afrontar todas nuestras situaciones, cualquier problema, tienes que decirle al corazón, no pasa nada, tranquilo, así nos dice el Señor, todo va a estar bien, todo está bien, y no se resolverá el problema. No seremos ilusos, ¿verdad? Que no todo se va a resolver, pero fíjense, es afrontar eso con valor y afrontarlo con paz y amor. Eso solamente lo da Dios, por medio de su gracia, nos permite esa vida, eso que nos llamamos la gracia de Dios, que es la vida misma de Dios. Y vivir y fortalecer nuestra vida
ordinaria en todo lo que nos sucede, poco a poco el saber y corresponder a ese llamado de Dios. Déjate amar de mí y déjate fortalecer de mí. En Cursillo tenemos uno de los rollos que se llama Gracia Actual. A mí me encanta porque pide, Señor, dame luz y fortaleza. Y esa luz y fortaleza es la que nos permite, es la fuente, el propio Jesús mismo, la vida misma de Jesús, el mismo Dios, nos da luz para entender, pero también nos da la fortaleza para poder sobrellevar y afrontar con una paz y con amor. Es la fuente de la fortaleza de los santos. Ustedes saben que todos los santos, muchos de ellos murieron mártires y otros le pasaron situaciones en la vida ordinaria, hasta inclusive está dentro de la misma iglesia. Entonces, quienes tienen su fe en Dios son también fieles a los demás. Y es bonito, ¿verdad? Porque cuando uno responde al mal que a veces experimenta uno en la vida, y los santos no fueron exclusivamente de eso. Bueno, sabemos en el referente en Jesús, ¿verdad? Pero el responder al mal con venganza nos trae pues más mal. Sin embargo, este tipo de fortaleza, de afrontar las cosas con paz y amor, es la que permite no responder al mal con mal, sino responder con amor. Lo decimos de una manera, ¿verdad? Como si eso fuera muy fácil, pero es que no depende de la fortaleza de uno. Solamente podría ser posible por medio de la gracia de Dios. Es Dios que hace que por medio de nosotros podamos responder a aquel que nos hace mal, responderle por bien. No juzga a los demás por sus faltas, sino que por su fortaleza. Y siempre está dispuesto a aprender de los demás. Eso es ser humilde. A veces en los trabajos hay competencia, a veces en los mismos vecinos, y no decir en la familia y conocidos. Si estás dispuesto a sufrir humillaciones por el bien de los demás, eso entonces te parecerás más a Jesucristo. Responder al mal con amor, no con venganza. Hay unas citas en la Biblia que nos ayudan a entender un poco de esto. En el libro de los Romanos, a la carta de San Pablo a los Romanos, 8, el versículo 31 dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Santiago 3, versículo 6 dice, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. También otro santo de la iglesia, doctor de la iglesia, San Juan de la Cruz, decía, sea siempre más amigo de ser enseñado de todos que querer enseñar aún al que es menos que todos. ¡Wow! Y también tenemos que dice que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien. Eso es una gracia de parte de Dios. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Y eso es importante saber, que Dios nos vence en nosotros si nosotros nos dejamos vencer todo aquello que impide responder a lo que es inevitable, ¿verdad? El roce entre los seres humanos, el fricción entre uno y el otro, aun cuando se quieran muchísimo, dentro de la misma familia, padres con hijos, hermanos y esposos, se podrán querer muchísimo, pero siempre hay un roce. No decir a un conocido en el trabajo, en otro sitio. Así que perseverancia, paciencia y mansedumbre son virtudes que se van purificando, se van fortaleciendo en la medida que nosotros querramos dejar que la gracia transforme nuestra vida, y tendrá eso como consecuencia en los más próximos de nosotros, a los que están al lado nuestro. Otro punto que trae él dice alegría y sentido del humor. Un cristiano santo siempre está lleno de alegría y con sentido del humor. Alguien que tiene a Dios consigo nunca puede estar triste o abatido. Y eso es verdad, porque si uno cree que Dios está con nosotros, ¿por qué tú estás triste? Como dice un gran refrán, dice, un santo triste o un triste santo. No, hay que ser, mira, con alegría. Con alegría es saber que aun cuando hay motivos que podemos tener, motivo de estar triste, ya sea por un duelo, una pérdida de alguien, o simplemente por la condición humana de sufrir, pero por supuesto nunca, pero nunca perder la alegría y el sentido de saberse amado de Dios.
Y eso es bien importante. Yo conozco personas que entran y tienen algo, que una chispa de alegría y transforman el ambiente, aun cuando esa persona por dentro podría estar sufriendo o padeciendo de alguna situación. Oye, pero llegan a este sitio y transforman la vida de los demás con una alegría y un contagio de alegría. Por el contrario, hay otras personas que yo también conozco que llegan a un sitio como lo que le llamamos una nube negra. Llegó una nube negra y todo como que el ambiente se cambia. Pues un cristiano, el que esté camino hacia la santidad de estos test que estamos haciendo, son personas que procuremos todos los días, no importa lo duro que la vida nos trae, siempre tener la alegría y confianza que Dios es el autor de nuestra vida, el que siempre está con nosotros, y que mostremos la alegría de Dios que vive en nosotros y la alegría de la gracia de Dios, decimos en cursillo. Que se te note, ¿verdad? Y esta persona puede estar afrontando momentos más duros de la vida y sin embargo, nada puede destruir la alegría y confianza que están en él porque sabe que, a fin de cuentas, Dios me ama. Eso es lo que le decimos aquí. Recuerde que Dios te ama. Y esa alegría trae una profunda seguridad. Y también una esperanza y también la satisfacción de que todo en la vida, junto con Dios, todo se supera. Todo, la satisfacción espiritual de que el mundo no puede entender ni valorar. Hay personas que dicen, pero mira, tú pasaste por esta situación y cómo tú respondes con esa alegría, esa paz. Bueno, no ha sido por mérito propio, ha sido por la gracia de Dios, ha sido por pura misericordia de Dios. El Papa Francisco, y le comento aquí sobre una oración que no era propia de él, era de Santo Tomás Moro, que murió mártir cuando Enrique VIII, ¿verdad? Quiso imponer lo que se conoce hoy en día como la The Church of England, la iglesia anglicana. Pues claro, el que estuviera en contra de los caprichos del rey, Enrique VIII, le picaba la cabeza y él fue uno en el que fue muy amigo de Enrique VIII y no lo martirizó, no lo torturó como se solía hacer a los traidores, que los mataban de una manera bien cruel. En el caso fue bien bueno porque lo que hicieron fue picarle la cabeza para que no sufriera mucho. Pues Papa Francisco recomienda rezar esta oración atribuida a Santo Tomás Moro, que dice, en esos momentos, ¿verdad? Cuando uno tiene esa seguridad y esperanza y satisfacción, aún así cuando uno tiene situaciones incómodas o difíciles en la vida, no perder nunca la alegría y el sentido del humor. Dice, concédeme, Señor, una buena digestión y también algo de digerir. Concédeme la salud del cuerpo con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma sencilla que sepa aprovechar todo lo que es bueno y que no se asuste fácilmente ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicársela a los demás. Así sea. Muy bonito, muy esperanzador, ¿verdad? Del buen humor. El tercer punto es audacia y pasión. Entonces, el mayor obstáculo cuando uno está llamado a evangelizar la buena nueva es una mentalidad de miedo y falta de entusiasmo entre los cristianos al hablar de su fe. Hay personas que dicen, yo no sirvo para eso. Yo no puedo hacer eso porque eso es para otro, que lo haga otro. Yo no. Entonces se paraliza ante las amenazas y hoy en día bastante duro evangelizar en estos tiempos de las comunicaciones. Porque no vaya, ya tenemos tantos ejemplos de una persona, por ejemplo, que se levante y diga, mira, es que es un delirio aquellas personas que piensen que se identifican contrario a su naturaleza y no es un delirio, es un derecho, tan siquiera, no es una situación psicológica, sino que es un delirio en el cual se ha perseguido a aquel que piensa que no lo es. ¿Verdad? Que si yo pienso que es un delirio, me puedo buscar tremendo lío, porque la comunidad trans, ¿verdad? Los que creen en esa ideología, te la imponen.
aunque tú le digas, no, hombre, es un delirio, como una persona yo lo voy a permitir así, sin haberla atendido, no burlándose ni nada, sino ayudándole a alguien que cree que es una cosa haciendo otra, ¿verdad? Algo que se sustenta con la naturaleza, con la razón. Sin embargo, a veces uno dice, no, yo no me meto en ese lío y nos paralizamos y no estamos seguros, porque es más fácil estar seguro cuando uno va a evangelizar, la gente que te va a escuchar. Pero mira, no queremos ir a donde el Señor quiere que vayamos. Eso es lo que nos pasa. En el mundo, en Cursillo nos dicen, vayan a su mundo. Pero el mundo, sabemos lo que hay en el mundo. Individualismo, hay un montón de adicciones, mentiras, egoísmo, ¿verdad? Y tantas pesimismo, y tantas ideologías que se imponen, que son bien fuertes. Pero debemos tener el coraje de hacer cosas que nadie más quiere hacer. Y que nadie más quiere decir, no diga, déjale las cosas como están. Yo conozco mucha gente con tal de no, ¿verdad? De no interrumpir o molestar a otra persona, le permite que sigan con la ideología de género, que es, así mismo como dice el Papa Francisco, que es una cosa satánica, ¿verdad? ¿Verdad? Una cosa que no se sostiene con la razón, solamente se sostiene, la ideología de género se sostiene porque los gobiernos, pues la política lo impone en los países, no por la razón, no por la razón, y mucho menos que se va, ¿verdad?, desvirtuando la realidad y el referente de la verdad. Y entonces, por eso es que nos invita a nosotros tener la valentía de compartir nuestras historias cristianas con otros, nuestros testimonios de vida. No es que Jesucristo esté en nuestras puertas, esto está bien interesante, dice, no es que Jesucristo esté en nuestras puertas llamando para que lo dejemos entrar, es que ya está dentro de nosotros llamando y desde adentro para que le dejemos salir de nuestra rancia y anticuada autocentralidad. Es permitirle que todo el que se acerque a mí hoy sienta la presencia de Dios. El cuarto punto es comunidad, una cosa muy necesaria, es parte de la responsabilidad como bautizados y es un símbolo indicador de nuestra sociedad. Hoy es la forma en que los jóvenes, hoy en día, viven en un individualismo tremendo, cada cual con su iPhone o con su smartphone, con headphones, que a veces pues son de esos que son cancel noise, que tú no escuchas nada, porque se lo ponen en los oídos y tú no escuchas nada, simplemente tú vives como en una burbuja y ese es el mundo que hoy se está desarrollando. Familias van a comer y todo el mundo tiene un smartphone y cada cual está en lo suyo, no se habla. Imagínense qué clase de reto uno tiene en ese mundo, ausentes en el mundo. La santidad no se vive en solitario, se vive común con otros. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros? Qué gran reto que tenemos nosotros de superar eso. También, Benedicto XVI, cuando empezó todo esto de las redes sociales, él dijo, eso es un nuevo continente a evangelizar, refiriéndose a las redes sociales, porque la gente se va a meter ahí y no decir que esto va a venir lo que es virtual reality, ¿verdad? Que todo va a ser virtual y uno tiene un avatar y compra cosas y demás a través de como si fuera todo es artificial. Así que aislarme de los demás es lo contrario a la santidad, ¿no? Nosotros somos seres sociales por naturaleza, porque fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y Dios es una comunidad de personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una comunidad de personas. Y estamos llamados a vincularnos unos a otros. En el matrimonio es donde se practica eso, ¿verdad? O en la familia, donde uno hace algo por alguien sin pedirle nada a cambio. Y nosotros debemos ¿verdad?, de procurar que en el matrimonio, por decir un ejemplo, tanto atacado a la familia, es procurar ser fuente de santidad para el otro. Que yo ayude a mi esposa y mi esposa me ayuda a mí a yo ser santo. A los hijos también, llevarlos a la santidad, a ser santos. Y el reto grande es vivir los mandamientos cuando estás con otros. Qué fácil es vivir los sacramentos cuando tú estás solito y no hay nada que hacer, ¿verdad? No. En el reto, en la calle, en la comunidad, donde ahí se prueba de verdad y prestar atención en las pequeñas cosas. Eso Jesucristo hizo bastante educación en primera mano que vivió con los apóstoles para que vieran cómo ellos iban a continuar la evangelización. Y dijo, mira, hay que estar muy pendiente en las pequeñas cosas, en los detalles de cómo una oveja se había perdido, ¿verdad? O la viudita que dio todo lo que tenía y lo que tenía eran 2 monedas. O ahorrar aceite para las lámparas en caso de que el novio se retrase, ¿verdad? Todos estos son
prefiguraciones de lo que nos está pidiendo, estar muy pendientes a esas pequeñas cositas que de poco a poco son grandes cosas si uno las puede manejar. El quinto punto es el constante en la oración. Es imposible ser santo si tú, el vivir la santidad de vivir la comunión con Dios. Pero si tú no amas tú no hablas con aquel que tú dices que tú amas. Es como una cosa, ¿verdad?, que no tiene sentido. Así que, ¿recuerdas cuántas horas puedes pasarte hablando, escribiéndote con una persona muy especial? Bueno, si estás bien enamorado, pero con esa persona está siempre en tu mente. Y esa otra persona es Dios. Eso es la oración. Si tú tienes siempre en tu mente a Dios y dices que amas a Dios, pero no sientes que estás hablando con Él, es un amor de verdad, ¿estás seguro? No puede alcanzarse la santidad sin tener hilo directo con Dios. ¿Verdad? La santidad es pura misericordia de Dios, pero hay que tener una relación con Dios, una relación de amor y hablar con Él ¿verdad?, mostrarle toda la vida. Señor, yo hago esto por ti. Todo lo que hago, aunque lo haga solo, yo sabiendo la presencia de Él siempre conmigo. Entonces, hablándole a Él. Los santos, todos los santos, siempre decían eso, ¿verdad? Santa Teresa de Ávila, que es una tremenda doctora de la iglesia, ella decía que nosotros como cristianos vivimos en contracorriente. Es como si tú, ¿verdad?, te montaras en una canoa o en un kayak y te fuera en una ribera en contra de la corriente del río. Si tú dejas de remar, vas para atrás como es. Pero eso es lo que ella hacía, una analogía. Decía, mira, en esa corriente de agua que tú vas en contra de la corriente es el camino hacia la santidad. Lo que el mundo te ala para otro lado, tú tienes que remar. Y ese remar es la oración. Orar para poder vencer lo que de contrario, si no hicieras nada, te irías solito hacia atrás. Y es una oración también en el cual supone, en muchas ocasiones, silencio. Porque silencio para escuchar, no solamente para hablar con Dios, sino escuchar lo que Él te tiene que decir. También a leer su palabra, la palabra de Dios, que es alimento, que siempre es nueva en nosotros. Uno puede meditar una palabra, la palabra meditar quiere decir, ¿qué me dice? Y por supuesto, cuando uno lee la palabra de Dios, aunque la hayas sabido o haber leído eso anteriormente, cuando uno lee nuevamente un capítulo, un versículo de la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre hay algo nuevo. ¿Y sabe por qué es algo nuevo? Porque yo soy nuevo. No todas las veces yo soy lo mismo. Cuando yo lo escuché la primera vez, era una persona. Ahora va a través de las experiencias y cosas que le pasan en la vida a uno. Soy otro. Entonces, por tanto, eso que me tiene que decir a una nueva persona, que todos los días uno es, ¿verdad?, va a ir modelando una vida, una experiencia, viviendo, y por tanto eso le impacta a uno muy diferente. Por tanto, depender absolutamente de Dios. Como un nene chiquito. Los nenes chiquitos necesitan de la mano de un padre que le guíe. Como los nenes chiquitos se perderían si no extiende la mano y el papá lo cruza la calle o lo lleva caminando. Como también es ser, ¿verdad?, un nene chiquito que depende absolutamente de su papá porque de otra manera no tiene dinero para poder comprar cosas. Así que dependemos absolutamente de Dios, que nos dé todo, el alimento, lo dice el Padre Nuestro. Pero también el guiarnos, ¿verdad?, el cuidar de nosotros, el que nos protege a nosotros. También un niño solo estamos desprovistos de defensa. Cualquiera nos puede hacer daño si estuviéramos solos. Pero entonces el Padre está ahí para defendernos. Y si lo viéramos así, pues la oración lo que nos invita a eso. En saber, Señor, que siempre está con nosotros, que nos protege, que nos guía, que nos ilumine, que nos fortalezca. Y es una señal de nuestra dependencia absolutamente de Dios. Y es porque es nuestro referente. No es porque nos estamos sometidos privándonos la libertad. No. Es saber que la verdadera libertad es en la verdad. Y la verdad es alguien, es Jesucristo. Y es en la oración donde encontrará uno la fuerza para perdonar. Es incapaz de uno perdonar por mérito propio, por fuerza humana. Es contraria, es por la gracia de Dios. Es imposible hacerlo. Tenemos nosotros que perdonar a gente. Perdona gente
que te han hecho daño o por el contrario, eres tú el que tienes que pedir perdón. Muchas veces eso es posible, no pocas veces, uno tiene que estar en esa posición. Pues es con la gracia de Dios, es con pidiéndole a Dios. Y es Dios en que obra a través de nosotros. Finalmente, debe de conducirnos a la Eucaristía, a recibir a Jesús en la Santa Comunión. Ese gran regalo. Sabía Dios, ¿verdad?, que iba a saber de Jesús. Y a veces, pues uno puede pensar de que eso se iba a quedar en una historia. No, tenía que ser un signo sensible. Alguien que tuviese ese contacto, los sentidos, de recibir a todo un Dios, comérselo. Lo que sostiene la vida humana es la comida, pero en la vida espiritual, en la vida verdadera, la eterna, la que sostiene la vida es un alimento. Y Jesucristo se quiso quedar en ello, en un alimento básico, en la Santa Eucaristía. Esos son 5 puntos, y lo de la Eucaristía, puntos muy necesarios para hacer ese test de nuestro camino hacia la santidad, a la cual estamos llamados todos. En Cursillo de Cristiandad, cuando uno hace cursillo, no, es una experiencia de una sola vez en la vida. Y por eso tenemos cursillos del 24 al 27 de agosto, para tener una experiencia donde le señala ese camino de santidad. Del 24 al 27 de agosto de este mes hay cursillos de hombres. Y también tenemos cursillos de mujeres en el mes de septiembre, del 14 al 17 de septiembre. Para mayor información, llamar al 787-789-7596 o visitando la página de cursillos de cristiandad, que es cursillospr.com, PR como de Puerto Rico, cursillospr.com, para que vean el itinerario, los teléfonos, cómo acceder a esa gran experiencia, la cual nos permite entender todo esto que Dios ha querido de siempre compartir con la humanidad. Y a través de 60 y pico de años en Puerto Rico, en la actividad de Dios de San Juan, que han participado más de 95,000 personas, pues un gran momento para poder pasar en este tiempo que está tan convulso, cada cual tan individual, ver la responsabilidad que tenemos en este mundo de poder llevar un mensaje de que Dios está vivo en cada uno de nosotros. Por eso decimos en Cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos.